Entonces, este artículo reúne una serie de metaanálisis. Son 50 estudios aproximadamente que fueron recuperados de metaanálisis desde 1970 hasta el 2006 y llegó a relacionarse o encontrarse, vuelvo a repetir, 50 estudios. En estos 50 estudios, pues como ustedes podrán entender, eran diversos, ¿verdad? Entonces se planteó utilizar la correlación de coeficiencia. La correlación de coeficiencia, digamos así, que es una metodología que me permite comparar grupos dispares, pero a la vez ver si hay correlación en una evolución determinada de tiempo. Para poder entender un poquito más, les voy a explicar el gráfico. Miren, esta recopilación de datos determinó diferentes barras, como ustedes pueden ver aquí, una representada para menores de 5 años, la primera, la segunda para los niños entre 5 y 9 años, la siguiente para entre 10 y 14 y la siguiente para mayores de 15. Y todo este primer grupo para representar a la presión arterial sistólica y el mismo grupo etario para representar a la presión arterial diastólica. Entonces, lo interesante de estos metaanálisis es que empezaron a analizar cómo había sido la progresión y seguimiento de los niños a lo largo del tiempo. Y vieron, por ejemplo, que las criaturas que empezaron a desarrollar presión arterial, incremento de su presión arterial sistólica o diastólica, cuando apenas tenían 5 años o tal vez cuando tenían 5 o 9 años, y que el profesional de salud no lo diagnosticó o el mismo paciente no tuvo adherencia, pues a través del tiempo ustedes van a ver que no disminuye. Al contrario, las barras tienden hacia la ascendencia, demostrando que va a haber una perpetuación del daño. Entonces, esto demostró, AJA demostró en este estudio que definitivamente, claro que vale la pena hablar de hipertensión en la infancia porque la repercusión va a ser de gran magnitud. Muerte precoz en jóvenes, accidentes cerebrovasculares que pudieron ser evitados si es que nosotros podemos o tenemos a mano hacer diagnóstico de los niños. Bien, entonces, ahora sí, con este preámbulo y esta motivación que he querido dejarles, voy a hablar del siguiente slide. Y aquí, para poder definir hipertensión arterial, les he traído este gráfico. Todos recordarán la curva de Gauss. La curva de Gauss es una campana que nos permite identificar una línea que es la media y todo lo que está cercano a la media. Por ejemplo, miren, ustedes en este azul más intenso van a ver que ocupamos más o menos el 65% de la población con una característica en común. Si nos vamos hacia la parte sombreada o la parte de color celeste, vamos a ver que ampliamos aún más a cada lado de la media y en total, debajo de la campana vamos a encontrar una característica común para una determinada población. ¿Verdad? Entonces, más o menos se dice que todo lo que ocurre debajo de la campana de Gauss nos va a servir para poder ver una característica común aproximadamente en un 95 o 96% de la población. Y cuando ya sale hasta los extremos, pues obviamente son porcentajes diferenciados poco frecuentes. Esta curva de Gauss fue utilizada para poder ver cuál era la presión arterial normal en los niños y en las niñas según su sexo y según su edad. Y es por eso que determinaron todos estos valores en base a estándares de registros internacionales, lamentablemente no hecho en población latina, sino más europea y americana. Pero determinaron que todo aquello que salía de la curva de Gauss sería hipertensión y le denominaron que el percentil 95 hacia arriba es hipertensión arterial y lo compararon con el adulto. Entonces vieron esta misma curva de Gauss con el adulto, pero se dan cuenta un poquito de la diferencia. Lo que pasa es que en el adulto tiende mucho a ver la raza, la cultura, la etnia. En cambio, en el niño no lo es tanto. Si bien es cierto, la raza, los afroamericanos sí, tienen un mayor índice de hipertensión también en la población pediátrica, esto no tiene tanta repercusión como sí lo tienen los pacientes adultos. Ahora quiero que ustedes presten atención por qué se puso acá 140-90. Atentos porque en los slides que siguen les voy a explicar. Bien, entonces, para hablar de hipertensión arterial, siempre vamos a buscar una guía que sustente
científicamente nuestro actuar. Tenemos dos guías internacionales, la muy conocida de la AJA a través de Pediatrics, que es la guía de práctica clínica que fue actualizada en el 2017 y es la actualización del cuarto reporte. Y la otra que tal vez ustedes, no sé si la conocen también, es la guía europea de la Sociedad Europea del 2016, que en realidad comparten muchas similitudes, muchas importantes, pero también unas diferencias muy importantes que se las traigo para que ustedes interpreten los datos aquí. Entonces, muchas veces en las consultas, en consultorio, ya sea en piso, me han preguntado ustedes, doctora, ¿a partir de cuándo yo utilizo la presión arterial del adulto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, aquí yo les voy a responder de acuerdo a la guía que utilices. Esa es la respuesta. Si tú utilizas la guía europea, a partir de los 16 años, tú dejas de usar percentiles para usar milímetros de mercurio. En cambio, en la guía americana, a partir de los 13 años, dejas usar percentiles para usar milímetros de mercurio. Esa es la principal diferencia, la edad de corte. La otra diferencia es que en la guía europea nos dicen que una presión arterial normal para un adulto es que sea menor de 130/85, porque vuelvo a repetir, su campana de Gauss para ellos es esa, porque ellos pueden hacer estos estudios en su población. Pero para los americanos, pues la campana de Gauss les quedaba distinta y para ellos aceptaron que una presión arterial normal es que debe ser para un adulto menor de 120/80. Personalmente, y si ustedes se habrán dado cuenta, nos vamos hacia la guía americana porque, a mí me gusta mucho en el sentido de que todo lo hace como un rompecabezas. La guía pediátrica va a calzar excelente con la guía del adulto, de manera que cuando ustedes tengan un chiquitín adolescente que luego se convierte en joven, ustedes van a poder darle tal cual el seguimiento si aplican AJA pediátrico cuando él pase a ser adulto. Así que mi recomendación es que podríamos usar la guía americana del 2017 porque encaja muy bien con AJA de evaluación de hipertensión en el adulto. ¿Seguimos? Bien, entonces vamos a quedarnos con la guía de AJA del 2017 y vamos entonces a hablar algunas características que nos trae esta actualización respecto al primer reporte, bueno, al cuarto reporte, perdón, de hipertensión arterial. Entonces, esta nueva actualización utiliza una nueva casuística. Ustedes sabrán, todos creo que estábamos acostumbrados a tener a la mano nuestras tablitas donde teníamos ya normadas nuestras presiones arteriales. Entonces, y hay cambios, por supuesto que sí. Hay cambios en cuanto a lo que se hizo el registro. De acá, de las siglas que ustedes ven en esta sección, se refiere al Registro Nacional de lo que es la presión arterial alta para niños. Entonces, este registro nacional, perdón, el Registro Nacional de Presión Arterial para Niños incluía en el cuarto reporte presiones arteriales, incluyendo, valga la redundancia, niños con sobrepeso y obesidad. Pero en los estudios que salieron hacia el 2017, determinaron que estos niños no podían ser incluidos porque de todas maneras hay una alteración en los milímetros de mercurio, así que se decidió sacarlos a este grupo de pequeñitos. Y al sacarlos, determinaron que miren, si hay diferencia, por eso siempre les voy a recomendar revisen sus nuevas tablas, porque se vio que hay una disminución de 2 a 3 milímetros de mercurio respecto a los valores registrados en el cuarto reporte. Por eso es que ya no los usamos, porque tal vez allí sí me salga presión arterial alta o hipertensión y no lo es, ¿de acuerdo? Porque ya quité esa variable. Bien. Segundo punto importante de la actualización 2017 es que me permite definir presión arterial para el niño preadolescente y también me pone muy claro el límite del adolescente para el adulto, es decir, la edad 13, los 13 años, ¿ok? Ese dato también es importante. Ahora, aquí les traigo estas tablas para de repente a los que aún no las conocen, siempre les vamos a hacer, lo primero que tengo que hacer para tomar un registro de la presión arterial es hacer la antropometría de mi paciente. Debo tallar al paciente. Una vez que yo tallo a mi paciente, la siguiente pregunta que yo les hago es, ¿ustedes se han preguntado qué tabla utilizo para poder ver el percentil de la talla? Bien, nosotros normalmente tenemos dos, la Organización Mundial de la Salud y tenemos CDC. Pero si ustedes comparan, CDC es muy también de americano. Entonces, CDC
encaja casi los percentiles de talla como los viene dados aquí en estas tablas. Comparen. En cambio, MS también algunos manejan percentiles o manejan desviaciones estándar. Entonces, les recomiendo para que no haya un sesgo al respecto que utilicen las tablas de CDC. ¿Ok? Además, les doy una clave importante. Ustedes recuerden que la mayoría de niños hipertensos son de causa renal. Y cuando alguna vez hice una revisión acerca de cómo evaluar la parte pontoestatural en un niño con enfermedad renal, se había visto que CDC podía reflejar mejor la verdadera antropometría versus OMS a partir de los 2 años. Entonces, por doble motivo, voy a volver a recomendar que utilicen CDC. Entonces, ustedes tallan al paciente, utilizan CDC, estadían el percentil de la talla del paciente y lo colocan aquí en la parte superior. Y aquí ustedes ven la edad en años y obviamente ubican el sexo del niño. En este caso, estoy mostrando una tabla para varones. Y simplemente ustedes, de acuerdo a la talla del paciente, ¿de acuerdo? Van a buscar el percentil ideal, que es el percentil 90, perdón, el 50, ya lo establece, pero a ustedes les importa determinar el percentil de riesgo, que para hipertensión es el percentil 95. Entonces vamos hacia el percentil 95 aquí, porque justo hoy día me preguntaron algunos colegas al respecto. Ubico la talla, ubico el percentil 95 y allí marco mi punto para la presión arterial sistólica. Por ejemplo, si mi niño tiene una talla en percentil 25, aquí la tengo, busco el percentil 95 para un niño con talla en percentil 25 y aquí me marca, espérense, perdí el cursor, aquí, a ver, acá estoy, 103 para la presión arterial sistólica y para la presión arterial diastólica estoy en 66. Muy bien, entonces ese es mi punto de corte, ejemplo para lo que estoy comentando. Ahora, ¿por qué es muy importante ver los otros numeritos de abajo? Ahora les voy a explicar. Grábense estos numeritos de acá. Mire, 95 más 12. ¿Por qué? Ahora les explico. A la pregunta que también me hicieron hoy. Es por esto. Cuando yo tengo un paciente, ya lo tallé, ahora voy a diagnosticar hipertensión arterial. ¿Cómo la diagnostico? Con al menos 3 medidas de toma de presión arterial en el brazo derecho, con un reposo de al menos 5 minutos, ¿de acuerdo? Y con método auscultatorio. Yo determiné que ese niño en 3 mediciones distintas, en diferentes días, tiene más del percentil 95, entonces ese niño cumple con criterio de ingreso. Tiene hipertensión arterial, criterio de ingreso. Ojo, pero no terminé mi diagnóstico, simplemente inicié parte de mi diagnóstico. ¿Cuándo he terminado mi diagnóstico? Cuando lo estadio a mi paciente. Debo estadiarlo, es importantísimo, por favor. Y para el estadiaje, allí me valían esos números que yo les expliqué anteriormente. Y aquí yo estadio. Nuevamente voy AJA para pediatría, para niños, me divide el punto de 1 a 13 años. Entonces voy a ese grupo etario de 1 al 13 años y al otro grupo mayores de 13 años. Vuelvo a repetir, 1 a 13 años percentiles, también milímetros de mercurio, ahora lo explico, y para mayores de 13 solamente milímetros de mercurio. Entonces, estadio al paciente, vamos a suponer que el paciente ya tiene hipertensión y por ende entró con percentil más de 95. ¿Ok? Nos vamos a centrar aquí. Entonces digo, estadio 1, hoy, ¿cuándo? Cuando ese valor del percentil que me quedó, ok, del percentil 95 para presión arterial sistólica o diastólica, yo le sumo 12 y queda justamente en el rango. Ejemplo, era 105, ¿de acuerdo? Entonces, la sumatoria de 105 más 12, ¿cuánto sería? Ok, esa sumatoria, si me queda justamente en el rango de 117, entonces yo digo, este estadio 1. Pero si pasa la presión arterial sistólica de 117, entonces sería un estadio 2, ¿de acuerdo? Entonces allí, para esto me sirve. ¿Por qué? Porque tengo que enfocar mi tratamiento, ¿de acuerdo? Ahora ustedes se van a dar cuenta, miren que acá les pone o 120, 80 o 130, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que les va a ocurrir, como muchas veces a mí también me pasó, que tengo niños de 11 años grandes. Les tomo la presión arterial y me tienen una presión arterial de 130. Y me dicen, doctora, le sigo viendo el percentil, pero es menor de 13 años. Ok, aquí me dan las dos opciones.
Puedo verle el percentil si es un niño grande con valores muy altos, pero si ya tiene una presión arterial muy cercana a la del adulto, mejor la evalúo con la presión más cercana a la del adulto. Dejo entenderme, si tienes un niño con talla alta, con presiones arteriales muy elevadas o muy cercanas al 120-80, mejor mídelo con milímetros de mercurio. Por eso te dicen aquí, tienes opción de percentil 95 más 12 o 130-80 a 139-89 para decir estadio 1 en el caso de niños de 1 a 13 años y estadio 2 en los que tienen la sumatoria de más del percentil 95 más 12 o mayor de 140-90. ¿De acuerdo? Allí, importante. Y este es más fácil porque esto es como el adulto, tal cual. Por eso les digo que encaja muy bien con AJA de adultos. Hipertensión estadio 1, mayor de 180 hasta 130-80, 139-89 y estadio 2, mayor de 140-90. Bien, entonces ahora las recomendaciones. Ya lo dije, ¿no? Ya había hablado. Ahora, ¿qué pasa si de repente tengo la siguiente situación? Yo tengo un paciente que llegó a mi consulta ambulatoria o llegó a la emergencia, yo le tomo la presión arterial y me encuentro con una presión arterial por método auscultatorio que me llega en un estadio 2. Doctora, igual tengo que corroborarlo en otras veces y citarlo al paciente para poder corroborar el diagnóstico. No. Si la presión arterial te queda en estadio 2, lo primero que tienes que hacer es corroborar. ¿Qué puedes hacer? En ese momento, hazle 3 medidas, dejando 3 a 5 minutos entre medida y medida, siempre el paciente sentado, y luego haces un promedio y sacas tu valor de presión arterial. Sobre todo el promedio de las dos últimas, según esta guía ha demostrado tener mayor exactitud para poder diagnosticar a tu paciente. ¿Cuándo debo empezar a medirle la presión arterial al niño? Recuerden, a partir de los 3 años, todos estamos obligados a tomar la presión arterial en el paciente pediátrico en el control de niño sano, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuándo debo adelantarme a este control en los niños menores de 3 años? ¿Cuándo? Cuando tengo historia de prematuridad porque tengo menor reserva funcional, porque tengo menor pool de nefronas, ¿de acuerdo? Entonces, allí sí. ¿Cuándo tengo menor pool de nefronas? En los pequeños para la edad gestacional, en los que son prematuros, sobre todo si son prematuros extremos, y en los que tienen bajo peso al nacer o sobre todo muy bajo peso al nacer. Los que tienen enfermedades cardíacas, sean que fueron corregidas o no. Ejemplo, un neonato o un bebé de 1 año que tuvo una coartación de aorta y le hicieron la corrección. A ese paciente, por más que lo hayan corregido, igual tengo la obligación de tomarle la presión arterial en cada control de niño sano que viene. ¿De acuerdo? En cada mes que lo voy a citar, en cada consulta. Cualquier problema cardíaco, valvulopatía, etcétera. En infecciones de tracto urinario recurrentes, por supuesto, porque ustedes ya saben que la mayoría de infecciones urinarias de fondo traen un cactus, es una malformación congénita del riñón o de la vía urinaria. En los pacientes que tienen proteinuria, los pacientes que tienen hematuria o obviamente si tienen concordancia de ambas. En los pacientes que tienen trasplante, los posttransplantados, así sea de órganos hematopoyéticos. En los pacientes que utilizan drogas que generan hipertensión. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos visto pacientes con síndrome nefrótico? Levanten la mano, todos, ¿verdad? ¿Y cuántos han visto síndromes nefróticos en niños de 1 año y 2 años? Creo que la mayoría. ¿Y qué utilizan? Corticosteroides. Entonces tengo la obligación de tomarles la presión arterial aunque todavía no tengan 3 años porque usan drogas que van a elevar la presión arterial. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto niños que son asmáticos con asmas mal controlados que utilizan corticosteroides por lo menos una vez al mes por crisis? Varios, ¿verdad? Ok, a ellos también tómenles la presión arterial porque toman corticosteroides, si bien es cierto no es continuo, pero si ya tienen corticosteroide mayor de 7 días ya se constituye un factor de riesgo para que por el medicamento haga hipertensión. ¿Cuántos de nosotros hemos indicado en algún momento a un paciente con una rinorrea o una rinitis de moderadas a severas, fenilefrina, de esas pseudoefedrinas que vienen junto a los antihistamínicos? Bien, la fenilefrina, queridos colegas, también está reportada como un fármaco que pasa allí muy solapadamente, pero como una causante importante de hipertensión arterial. Así que averigüen ustedes en una buena historia clínica y tomen la presión arterial a su paciente, por favor. Bien, y obviamente otras enfermedades, por ejemplo, ya de tipo genético, los Turner, los pacientes que tienen neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, en fin. Bien,
Ahora sí, avanzamos. Entonces, la siguiente pregunta que también me hice al elaborarles estas diapositivas era, ¿cuál era el método ideal? Y también la guía lo menciona, ¿no? Por practicidad, cierto que usamos el método cilimétrico. Yo les aseguro que todos ustedes, cuando llega un paciente a su unidad de trauma shock y les dicen que tiene cefalea, la mayoría utiliza el método cilimétrico, porque está conectado al monitor. Le ponen, presionan el botón y ya está. Pues estamos haciendo incorrectamente, a pesar de que es muy práctico. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy frente a una situación como esa, yo debo usar el método auscultatorio, ¿de acuerdo? El método auscultatorio es el gold estándar para poder diagnosticar hipertensión arterial. Paso número 1. Paso número 2. Cuando estoy frente a situaciones potenciales de riesgo, no utilicen el osimétrico, utilicen el auscultatorio. Ahora, ¿cuándo sí el oscilimétrico? De repente, cuando ya diagnostiqué al paciente, cuando ya lo tengo controlado y viene su control regular al consultorio y por tema de practicidad, tiempo, es más, ok, oscilimétrico, no hay ningún problema. Allí sí, porque ya lo conozco, ya lo tengo controlado, voy al oscilimétrico. Bien, entonces, ventajas del oscilimétrico, es facilito de usar, tiene menos errores porque es una máquina que todos los cálculos los trae de manera predeterminada en sí, ¿de acuerdo? Lo cual también es un factor de riesgo porque si no está bien calibrada, pues también me puede dar falsas lecturas. Ahora, ¿cuál es la ventaja del auscultatorio? Que bueno, tiene uno que es operador dependiente, entonces yo puedo asegurarme, tengo dudas, lo vuelvo a hacer y lo puedo ver, ¿no? Ahora, lo malo es que pues sí hay un sesgo del observador, también hay un debate de los sonidos de Korotov, cuando lo valoro. Entonces, la primera característica, el primer ruido para mí es la presión arterial sistólica, pero el problema es en el último ruido. El cuarto se acepta que es la diastólica, pero a veces nunca desaparece. Siempre sigue. Ok, el quinto ruido, entonces se considera en el paciente que no desaparecen los ruidos, el quinto va a ser la presión arterial diastólica, ¿ok? Y definitivamente ambos métodos se tienen que calibrar. Bien. Ahora sí, otro término muy importante aquí es el famoso mapa. ¿Qué es el mapa? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Para qué sirve? ¿Es importante o no es importante? Por supuesto que sí es importante y por supuesto que sirve. Les comento, miren esto. El monitoreo del mapa es este aparatito que es un poquito más grande que un celular. Está conectado a través de este cable para poder hacer la medición de la presión arterial. Igual pone el manguito en el brazo derecho, aquí. Y lo que hace es inicio con una toma de presión arterial basal en el consultorio. Aquí empieza mi registro. Luego mandamos al paciente a casa y todo el tiempo tiene el aparatito con él pegado, adosado al cuerpo. Entonces empieza la toma de presión arterial. ¿Con qué frecuencia? Este aparatito va a tomar la frecuencia durante el día, o menos una toma cada 30 minutos, y en la noche una toma cada 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se establece un basal. ¿Cuál es el basal? El de arriba, bueno, lo que está en medio de estas líneas es el basal. Lo que está en naranja viene a ser la presión arterial sistólica y lo que está en azul, la diastólica. Pero observen ustedes qué es lo que ocurre en la noche. El niño va a dormir y cuando va a dormir, el basal baja, porque absolutamente todos nosotros, colegas, tenemos un ritmo circadiano que también se respeta en la presión arterial, de manera que mientras nuestro sueño es de calidad, nuestro sueño es profundo, nuestra presión arterial va a descender. ¿Cuánto? 10 a 20 milímetros de mercurio, eso es lo normal. Entonces, eso también se refleja en el mapa. Y muy temprano de mañana viene el primer pico, ¿ok? Del despertar y luego empieza nuevamente el basal. ¿Para qué me sirve esto? Situaciones, muchas situaciones. Por ejemplo, miren, aquí les voy a explicar. Cuando yo evalué en el consultorio a mi paciente y dije, ok, mi paciente tiene una presión arterial normal, ok, en la oficina, en el consultorio, una presión menor de 90, ok. Entonces, cuando lo mando a casa con el mapa, ejemplo, le quise mandar porque tiene un factor de riesgo cardíaco y quiero estar segura, ok, me dice que sí, efectivamente todas sus presiones estuvieron menor del 95 percentil, entonces no es hipertenso, ¿de acuerdo? Listo. Me es muy útil cuando, por ejemplo, yo estoy con un niño sumamente ansioso y hace hipertensión de bata blanca.
está liberando muchas catecolaminas por el miedo, el sentido de lucha, la defensa, piensa que le vamos a hincar, entonces él libera catecolaminas y eso eleva la presión arterial. Entonces yo diagnostiqué hipertensión arterial en el consultorio, pero ¿realmente será hipertenso? Ah, le hago un mapa. Y en el mapa me dice, no, mira, en su casa, en el ambiente de su casa, tranquilo, no, su presión está menos de percentil. Ah, entonces es una hipertensión de bata blanca, no hay problema. Ok, voy a ir acá, a la hipertensión enmascarada. Esta sí es un problema, porque como su nombre lo dice, es enmascarada. Cuando yo le evalúo la presión arterial al niño, pues miren cómo encuentro la presión arterial menor del percentil 95, entonces yo digo, no es hipertenso. Y ya está, me olvidé, pero no. El mapa me dice, ok, no es hipertenso contigo, pero cuando esté en su casa, mira lo que pasa. Sus presiones son mayor del percentil 95 y mira, el criterio es que de todas esas tomas de presión arterial que tiene durante 24 horas, más del 25% tienen que ser mayor del 95 percentil. Entonces, esto realmente es un problema porque se ha visto que los niños que tienen un mapa con hipertensión enmascarada sí o sí van a hacer daño de órgano blanco. ¿Y quiénes son estos niños? Sobre todo los renales, colegas. Todos los pacientes que tienen una enfermedad renal pueden aparentemente ser normales, pero les voy a decir que la mayoría de ellos tienen una hipertensión enmascarada y deberían ir a un mapa. ¿Ok? Y definitivamente, pues, si tengo un paciente con una hipertensión en estadio 2 o con severas controles de presiones arteriales que llegan a criterio crisis hipertensiva tal vez, y en el mapeo ambulatorio todas salen en el percentil 95 y más del 50% cumplen este criterio, ese niño tiene que entrar a un monitoreo estricto con regulación estricta del tratamiento antihipertensivo. Entonces el mapa sirve, por supuesto que sirve y es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, ¿lo hacemos? En realidad, mi respuesta es no. Lamentablemente nosotros como nefrología no lo tenemos, debiéramos, y cardiología utiliza el Holter que ustedes conocen, pero el mapa en realidad, según hace algún tiempo pregunté, pues no lo utiliza. Y miren qué importante es. Entonces, chicos, ahora les voy a traer otro gráfico aquí para que interpreten el mapa en cuanto al tratamiento. ¡Qué bonito! El mapa no solo me permite descubrir o descartar hipertensión, sino que regular el tratamiento. Y aquí les voy a traer el ejemplo de un adulto porque no encontré de niños. Por ejemplo, miren, este adulto tiene una presión arterial sistólica, vamos a ver, miren, 150, ya, para ser prácticos, 150. Entonces, esta es su línea de presión arterial sistólica. Entonces, ¿qué les había dicho? Que cuando el adulto duerme o cuando todos dormimos, la presión arterial debe bajar, luz verde, menos 10 a 20 milímetros de mercurio, eso es normal. Entonces a eso le vamos a llamar a partir de ahora Dipper. A todos tenemos Dipper en el mapa, todos los que estamos supuestamente sanos tenemos Dipper. Entonces esto me indica, ok, está muy bien, no hay ningún problema. Ahora, tengo pacientes que cuando duermen pueden bajar más del 20%. Ellos se les llaman los hiperextremos. Cuidado con los hiperextremos, porque tal vez yo estoy dando un medicamento antihipertensivo en la noche y ya idiosincráticamente por su ritmo circadiano alterado, él puede tener una presión disminuyendo más del de 20 milímetros de mercurio. Entonces, si yo le doy un tratamiento antihipertensivo, lo que voy a hacer es hacer una paradoja. Se le va a caer la presión arterial y en la mañana me va a hacer un pico de presión arterial y me va a pedir más antihipertensivo, pero en realidad no necesitaba, simplemente era que yo le tenía que quitar la dosis de la noche para evitar el pico matutino. ¿Ok? Siguiente. Tengo aquí al patrón no dipper, es decir, aquel paciente que no le disminuye la presión arterial o le disminuye en menos 10, cuando debería ser más de 10. Entonces, el no dipper. A este paciente le conviene más bien que yo le dé un tratamiento antihipertensivo en la noche, porque si no lo hago voy a perpetuar el daño de órgano blanco, ¿ok? Y miren, el último, el riser, es el patrón del mapa donde ocurre lo opuesto al hiperextremo. Eleva la presión arterial mientras duerme. Este paciente también es de riesgo porque hace mayor daño de órgano blanco, hipertrofia de ventrículo izquierdo, retinopatía hipertensiva. Entonces, al paciente riser y al paciente no dipper sí me conviene medicarlo en la noche. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora sí, avanzo rápidamente porque vamos a entrar ahora a quienes yo estoy obligado a mandarle un mapeo. A que todo paciente que tiene hipertensión arterial secundaria. Ok, doctora, ¿y qué es hipertensión arterial secundaria? Les doy otro tip. Todo niñito chiquitito menor de 6 años que es hipertenso, el 90% es hipertenso de causa secundaria. Segundo tip, si la presión arterial diastólica es más alta, también hay que buscar una causa secundaria. En cambio, si tu niño tiene más de 6 años, tiene un antecedente familiar de hipertensión arterial, es un paciente con sobrepeso u obesidad, es un paciente que probablemente tenga una hipertensión arterial primaria, donde no vas a tener que hacer tanto estudio y se dice que en teoría irían mejor. Entonces, nos preocupamos más en los que tienen hipertensión arterial secundaria por lo que comenté. ¿En quiénes más debo hacer un mapa? En los que tienen todos los pacientes que tienen una alteración renal, sea funcional o sea anatómica, de acuerdo a los pacientes con diabetes tipo 1 o 2, a los pacientes que son posttransplantados, a los pacientes que tienen alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, los que tienen hiperplasia suprarrenal congénita típica o atípica, van. A los que son hipertiroideos, van. ¿De acuerdo? A los que, por ejemplo, tienen feocromocitoma, van al mapa. A los que son posoperados de coartación aorta, van al mapa porque pueden tener una hipertensión, ¿qué? Enmascarada. ¿Ok? Muy bien. Obviamente, y a los chiquitines, ahora, ¿cuándo empiezo a hacer mapa en pediatría? A partir de los 5 años, porque si es antes, pues no va a funcionar, se van a sacar el insumo, no es fidedigna, ¿ok? A partir de los 5 en el grupo de riesgo. Avanzo. Ahora, ¿por qué es muy importante, vuelvo a repetir, diagnosticar la hipertensión arterial con el método correcto? Si tengo dudas, usar el mapeo. ¿Por qué? Porque yo sé que si no intervengo voy a tener un daño de órgano diana, en este caso específicamente hipertrofia ventricular izquierda, ¿de acuerdo? Y se ha visto que los niños con hipertensión arterial al momento del diagnóstico ya un 80% tiene hipertrofia ventricular izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es que cuando yo diagnostico debo tener una ecocardiografía control, donde además de diagnosticar, aquí yo ya tengo un registro de que si hay o no hay daño de órgano diana a nivel cardíaco. Y cuando repito, ok, estoy obligada a repetir una ecocardiografía si el niño aumentó de estadiaje, si el niño no me responde al tratamiento. ¿De acuerdo? Allí sí, o si me está haciendo crisis hipertensivas de manera repetitiva, tengo que tener un ecocardiograma por lo menos dentro de los 6 primeros meses de control, porque tengo que mejorar mis intervenciones terapéuticas. Obviamente otras disposiciones para órganos de daño de órgano diana, tengo el grosor de la íntima carotidia mayor del 95 percentil para edad y sexo. Yo no tengo estas tablas, pero la guía sí lo menciona. Y a nivel renal, miren colegas, qué importante. Monitorice la función renal no solamente por valores bioquímicos, sino también examen de orina. Siempre les he dicho que un examen de orina es como una biopsia del riñón. No solamente por el examen general, sino también por la proteinuria. Entonces, cuando a ustedes ven aquí albuminuria, yo me refiero a la microalbuminuria. Y si tu paciente tiene una microalbuminuria mayor de 30, tu paciente ya tiene daño de órgano diana, en este caso renal. Si tiene una relación proteína-creatinina mayor de 300, igual. O si tienes una proteinuria de 24 horas mayor de 200 miligramos metro cuadrado día, y por supuesto que sí. Y no necesariamente va a ser el nefrótico que estamos acostumbrados, ¿ah? Por favor. Entonces, estos valores son específicos para daño de órgano diana en el contexto de hipertensión arterial para riñón. Este cuadrito también se los dejo, les recomiendo que le tomen una fotito, es muy útil, a mí me sirve mucho cuando yo tengo que dar una recomendación en base a la clasificación. Para eso me servía clasificar al paciente. Ejemplo, tengo un paciente que, por ejemplo, yo encuentro en estadio 1. ¿Qué es lo que hago? Le tomo la medida, le doy la consejería respectiva, que ustedes ya la conocen, y yo lo cito en 2 semanas, obligatoriamente. Es un poco difícil, sí, por la demanda de pacientes que tenemos, pero idealmente debe ser visto en 2 semanas. Si persiste, le tomo la presión arterial al menos en 3 extremidades, las 2 superiores y una inferior, para diagnosticar hipertensión secundaria a una coartación de aorta. Y aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? El 80% renales y el 20% lo comparten las cardíacas y las endocrinológicas y apenas un porcentaje de minuto, de repente 5% las farmacológicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
Aquí yo ya abordé un interesante 20% tomándole la presión arterial de los miembros superiores y al menos un inferior, cuando hice el control a las 2 semanas. Y luego, bueno, ya ahí estoy, ¿no? Y si yo lo vuelvo a repetir o lo vuelvo a citar en 3 meses, sigo dando las medidas dietéticas, ya le tomé el control de la presión arterial, de repente ya me puse a hacer el estudio de secundarismo si no encontré nada, y yo lo encuentro a los 3 meses y sigue igual. Ah, entonces miren, va al mapa, porque tengo que ver realmente cómo va el tratamiento irregular de hipernodiper, Reiser, lo que explicaba. Y luego, ¿qué más? Obviamente, el tratamiento, optimizarlo respecto a los resultados que tengo. Y en el estadio 2, miren, aquí nada más, en la etapa 2 es lo que yo les decía. Estoy segura, tengo dudas, método auscultatorio, 3 tomas, ok, le saco la media de las últimas 2 que son las más importantes. Y allí inmediatamente, máximo en una semana, yo tengo que haber dado la consejería, tengo que haber hecho el mapa, tengo que haber hecho todos los estudios de laboratorio, debo haber iniciado tratamiento y debo haber referido a una subespecialidad prudente, en este caso cardio o nefro. Tratamiento. ¿Cuáles son las líneas generales? En general, mi meta es que no tenga daño de órgano diana y disminuir la prevalencia, ¿de acuerdo? Y la incidencia de hipertensión arterial en edad adulta y eventos cerebrovasculares en adultos jóvenes, como nosotros. La meta. En los niños menores de 13 años, todos como meta deben tener una presión arterial menor del percentil 90. Y en los mayores de 13, una presión arterial menor de 130 con 80. Esto también deben grabarlo. Lo siguiente que deben grabar es esto de aquí. Miren, independientemente, si yo tengo un niño con un problema, ejemplo, renal, una malformación, ya ese niño, ya por tener la malformación, tiene un riesgo de ser hipertenso. Y si a eso yo le sumo el sobrepeso, ¿ok? Entonces yo multiplico las probabilidades de órgano diana a nivel renal, cardíaco y también cerebrovascular, vascular. Entonces, índice de masa corporal importantísimo. En el preadolescente, si está entre el 85 y 95, ok, todavía allí está en crecimiento, lo mantengo, veo la dieta DASH, que ahora les explico, y ejercicio. Pero si ya está en la fase de adolescente, no, allí sí no. Tengo que ponerme las pilas y hacer que el niño que está entre el percentil 85 y 95 llegue sí o sí al percentil 85 de índice de masa corporal. Y si ya pasó al percentil 95, obviamente adolescente, allí sí me pongo las pilas y le exijo que baje de peso entre 1 a 2 kilos por mes para que llegue al percentil ideal de índice de masa corporal, que es menor del 85. Cuando yo voy a reforzar el tema de estilo de vida, dieta DASH. La dieta DASH es una dieta creada específicamente para paciente hipertenso y paciente con alteración metabólica y es para el paciente pediátrico, y aquí en la guía también lo menciona y aquí lo tienen, miren, las porciones, las cantidades. Ahora, aquí cuando ustedes a veces me preguntan, doctora, ¿y cuánto es sodio menor de 2 gramos? Ok, el sodio menor de 2 gramos al día o la dieta hiposódica es, ustedes cogen la cucharita del té, la mitad de esa cucharita es lo que tienen que comer de sal durante todo el día, máximo. Si el paciente no cumple, entonces no está haciendo dieta DASH. Entonces eso sí es un valor importante de considerar. ¿Ok? Esa es la dieta DASH. Y aquí está, pues obviamente lo que ustedes ya en algún momento han revisado, el exceso de azúcares, grasas, pues salen y se incrementa el consumo de verduras, productos de granos y limitación de la ingesta de sal. Ahora vamos a la etapa al tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Ok, en el tratamiento farmacológico voy a correr porque ya vamos 40 minutos. En el tratamiento farmacológico nosotros vamos a tener también metas. Primero, ¿cuándo empiezo tratamiento farmacológico? Sí o sí, sin importarme la etapa, en 2 contextos. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica o si es diabético. Ahí no me importa la etapa, yo debo empezar desde ya. Si es un paciente que no tiene estos antecedentes, pues puedo ir iniciando con más tranquilidad según voy viendo la pauta de este esquema que les mostré en las diapositivas anteriores. ¿Cómo debo empezar? Con un solo fármaco, al cual lo voy a titular cada 2 a cada 4 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo digo stop al fármaco único? Cuando logré la presión meta, menor del percentil 90, o cuando alcancé la dosis máxima, ya no puedo seguir usando más, o cuando veo efectos adversos al fármaco. Digo stop al uso de uno. ¿Cuáles son las drogas que puedo usar para hipertensión en pediatría? Pues los que están acá, los IECAs, los calcioantagónicos, los beta blocks, perdón, los IECA, los bloqueadores de angiotensina,
los bloqueadores de calcio y los diuréticos. Los beta blocks no son los fármacos de elección en el inicio del manejo de la presión arterial elevada en pediatría. No entran de primera instancia, no se recomienda. Ok, miren, este cuadro es muy bonito y les recomiendo, acá les estoy dejando el DOI. Es de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, la competencia de AJA de los adultos, pero me parece súper buena porque ustedes seguramente ya lo han visto. Y está el tratamiento que sí puedo y que no puedo asociar. Entonces, el mensaje de hoy, ya empecé con un fármaco y tengo que ir a un segundo fármaco. ¿Cuál debe ser ese? Ejemplo, empiezo con un YECA. Puedo ir hacia un calcio antagónico y titular. Voy listo. O de repente puedo ir a un tiacídico y titular. Excelente. Sea cualquiera de los brazos, si va a estar tiacídico al calcio antagónico, va ok. Ahora, doctora, ya empecé con dos, no funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí o sí un tiacídico. Ahí sí, los tres. Miren, YECA, tiacídico, calcio antagónico. Ahora voy al otro lado. Voy a usar un ARA2. ¿Ok? Brazo. Primer brazo, tiacídico. Asociación, excelente. Logré mi meta, ok. Quiero asociar un un ARA2 con un calcio antagónico. Excelente. Muy bien. No lo logré esto, entonces utilizo este estrés. Listo. Ok. Miren aquí lo que no puedo hacer. No puedo hacer ARA2 con YECA. No puedo hacer, porque lo que voy a hacer más bien allí, valga la redundancia, es potenciar el efecto nocivo de los fármacos, que es la hipercalemia. Así que no se hace. Por allí hubo algunos artículos que decían si había una proteinuria marcada, una proteinuria masiva, tal vez podía haber algún efecto de sinergismo, pero en realidad la mayoría de evidencia que salió es que refuta y que no se debe hacer. ¿Qué otra cosa no debo hacer? Usar una tiacida, ¿ok? Con un beta bloqueador. No debo hacer, porque incrementan el riesgo de diabetes, ¿de acuerdo? No uso. Beta bloqueador con tiacida, no puedo hacer. Ahora, ¿qué otra cosa no puedo hacer? La opción A, que ustedes ven acá. Usar un calcio antagónico con un beta block. ¿Pero qué tipo de calcio antagónico? El calcio antagónico no hidropiridínico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final estaría bloqueando, el beta block es cronotropo negativo y el calcio antagónico no hidropiridínico es cronotropo negativo. Entonces haciendo lo mismo. Entonces no utilizo ese mecanismo, no puedo usar. Ejemplo, el diltiazem, no puedo. O el diltiazem no puedo usar, por ejemplo, con un carvedilol. No puedo, porque al final es lo mismo. ¿De acuerdo? No. Por ejemplo, sí podrían usar un carvedilol con un amlodipino. Sí, porque el amlodipino es un calcio antagónico, pero tiene un diferente mecanismo de acción. No es cronotropo, es vasodilatador. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esas son las cosas que quiero que se lleven de este slide. Ahora sí corro a lo que ustedes me pidieron. Ustedes me pidieron que les hable un poquito de qué hacer ante situaciones de emergencia y que frente a un niño que tiene hipertensión arterial, y ahora les voy a mencionar específicamente dos. Hay dos situaciones que son de riesgo. Uno, la hipertensión arterial resistente al tratamiento, y dos, la crisis hipertensiva, y voy a hablar de ambas rápidamente. ¿A qué denomino hipertensión arterial resistente al tratamiento? Aquí también les traigo este artículo, es de adultos, es súper bueno, con mucha aplicación pediátrica, ¿de acuerdo? Entonces, este término lo restringo única y exclusivamente para catalogar a aquel paciente pediátrico en quien ya estoy usando 3 agentes antihipertensivos y al menos uno es diurético. Estoy segura que hay adherencia al tratamiento, estoy seguro que esta dosis óptima y aún así no controlo la presión arterial. Otra revisión dice que al menos sean 4 fármacos a buenas dosis, si no hay diurético, ok, 4 fármacos a buenas dosis. ¿Por qué lo digo si no hay diurético? ¿Qué tal si tienes un niño con enfermedad renal crónica que no orina? Ok, entonces allí ya no podrías completar la hipertensión arterial resistente al tratamiento. Por eso es que esta definición me agradó y se las traje. 4 fármacos a buena dosis sin lograr mantenerla o sin llegar a la meta, que era mi percentil 90 o menor de 130 o 90 en los mayores de 13 años. Entonces, siempre mi diagnóstico de exclusión, colegas, por favor, siempre tomo el método auscultatorio primero. Segundo, veo si me falta la optimización del estilo de vida. Esa media cucharadita de sal marca una diferencia trascendental. Mal apego al tratamiento farmacológico. No le dio a la hora. Muchas mamás no le dan o confían en que el niño tome el tratamiento y dejan allí que lo tome o se lo dejan en la mesa que lo tome y el niño no lo tome. La mamá piensa que sí y entonces tenemos falsedades allí.
buscar otros medicamentos que puedan estar falseando o que puedan estar incrementando la presión arterial. De repente no entró el diurético aún. ¿Por qué? Porque hasta la guía 2017, hasta antes de la guía del 2017, no se aceptaba el diurético tiazídico como un gol estándar en tratamiento pediátrico de la hipertensión arterial. A partir de la guía 2017 ya se incluye, se refuerza y se propone. Entonces, si el paciente no tiene la tiazida, entonces todavía no nos atrevamos a decirle que es refractaria a tratamiento. Y obviamente buscar una hipertensión secundaria. De repente es algo hormonal, endocrinológico, y no lo traté y estoy tratando la manifestación, pero no la causa. Entonces es muy importante hacerlo. ¿Ok? ¿Cuál es la meta? Vuelvo a repetir, mi meta es llevar a estos valores de presión arterial y que cuando yo le haga el mapeo, en el mapeo la presión arterial me salga óptima en por lo menos, al menos en 50 tomas. Acá hay un error, más de 50 tomas. Entonces aquí les tengo la estimación de la prevalencia. Aquí están lo que les dije. Esto de aquí se traduce aquí, es del artículo que les mencioné anteriormente. Ahora, ¿por qué es importantísimo, colegas? Porque el paciente puede estar asintomático, ¿de acuerdo? Pero es muy importantísimo porque se ha visto, miren, es un estudio en una población que se vio cuántos de los pacientes hipertensos hacían hipertensión arterial resistente al tratamiento y no nos habíamos dado cuenta. En diferentes poblaciones y datas, aquí van a ver que, por ejemplo, en esta data más grande llega a ser hasta el 28% de la casuística. En datos clínicos hasta el 18% y así consecutivamente. Entonces sí es muy importante. Miren, es un porcentaje relevante la hipertensión resistente al tratamiento y no la podemos ignorar. Además, este de aquí es un estudio pediátrico, este sí es de niños, donde se vio de que, por ejemplo, si nosotros, aquí hicieron ellos una observación en 5 años, ¿ok? En 5 años ellos se propusieron tomar así exhaustivamente la presión arterial a los niños y controlarla con todos los métodos que ya hemos hablado para lograr esa meta del percentil 90 o menor de 130, 89, 80 en los niños que tienen más de 13 años. Entonces, en ellos vieron que cuando se ponían las pilas y identificaban el seguimiento, veían que el pronóstico de proteinuria, por ejemplo, a los 5 años era ok. Los niños no hacían tanta proteinuria. No habían tanto daño de órgano blanco, o sea, bajaba, tenía un aporte porcentual interesante. Pero si hacían el seguimiento convencional, no se preocupaban por esta hipertensión resistente al tratamiento, en 5 años iba a haber un importante daño de órgano blanco y muchas veces irreversible. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Ahora, también lo desgregaron por patologías. Miren, qué importante. Igual, en 5 años y empezaron a ver por etiologías. Glomerulopatías. Miren qué rápido la glomerulopatía llega en 5 años a una enfermedad renal, inclusive terminal, en un 90% si nosotros no nos pusimos las pilas de realmente llegar a la meta. ¿Cómo entonces, si yo me pongo las pilas y me propongo mejorar, optimizar a mi paciente, cómo disminuyo? Miren, colegas, casi al 50% que este niño deteriore un daño o haga daño de órgano blanco. Igual, acá para displasia o hipodisplasia, igual, ¿no? Compararon, allí está. Ahí este estudio también aquí se los dejo, ahí está el DOI y los parámetros. Bien. Entonces aquí algo muy importante, cuando tengo la hipertensión refractaria de tratamiento, recordar los fármacos. Es muy, muy importante porque muchas veces subimos antihipertensivos, siempre ustedes, a veces en las interconsultas, no ustedes, ¿no? Los asistentes nos llaman porque nos dicen, ¿saben qué? No está controlando presión arterial, aumenten antihipertensivos. Entonces, siempre nosotros preguntamos, stop, pero ¿y qué toma? ¿Qué medicamentos le estás dando? Y miren, por ejemplo, en renal, la eritropoyetina tan frecuente es causa de hipertensión. Por eso cuando nosotros vemos hipertensiones refractarias a tratamiento, en la medida de lo posible tratamos de disminuir dosis de eritropoyetina porque sabemos que aumenta la presión arterial. Y así consecutivamente las adolescentes con los anticonceptivos, los niños que además tienen problemas antidepresivos, tratan fármaco antidepresivo por todas las enfermedades que llevan, los inhibidores de calcinurina, en los niños que son con síndrome nefrótico córtico resistentes. Entonces tengan en consideración esto. Otros medicamentos sin prescripción médica, aquí tienen la cafeína. Miren qué trascendental y dañina puede ser en los niños y también en los adultos, ojo,
los AINES, los esteroides, los anabólicos. Otras sustancias ya ilícitas, acá se las estoy dejando. Avanzamos. Bueno, el tema del diurético, eso ya les hablé. También muy importante el peso seco, ¿no? Es sumamente importante, sobre todo en los niños que están dejando de orinar. Es sumamente importante la bioimpedancia. Nosotros como servicio aún no tenemos un bioimpedanciómetro, pero ya estamos en proceso de compra y así nosotros realmente vamos a saber cuánto está el agua corporal total y en función de eso, pues regular la dosis diurética, que es tan importante para la hipertensión refractaria de tratamiento. Y nuevamente vuelvo a repetir ahora sí, ¿cuáles son las causas secundarias más frecuentes? Ya les comenté, pero acá los desgrego. Ya les dije, ¿no? Aquí están renales, cardíacas, acá están las estenosis. También miren algo muy importante, las hormonales, pero aquí sí me voy a detener. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un niño con hipertrofia de adenoides, hipertrofia de cornetes, niños con hipertrofia amigdalina, que babean, que roncan, que tienen apnea del sueño? Pues estos chicos, al no dormir bien, al no tener este descanso placentero, no llegan a ser el ritmo circadiano de la presión arterial. Entonces, todo el tiempo están bajo estimulación y a la larga van a ser hipertensos. Entonces, por eso les vuelvo a decir, ¿qué hacemos regulando tratamiento farmacológico cuando lo que tenemos que hacer es abordar, mandar a ese niño al otorrino, empezar corticoide nasal, de repente hacer una cirugía, en lo que diga, bueno, la especialidad? Pero esa es la meta, no solamente es tratamiento, sino diagnosticar y quitar la causa desencadenante. Y aquí les estoy dejando todo lo que debería ser el plan de trabajo para cada enfermedad en específico. El manejo farmacológico, vuelvo a repetir, si no ingresó, que intretiacida, porque se ha visto que tiene mucha importancia en la hipertensión arterial resistente a tratamiento la retención anormal de sodio. Y es por eso, colegas, que los nuevos estudios dijeron acerca de... acá les voy a hablar. Se puede usar la combinación de ARA2 con YECA. A ver aquí, no usar, eso ya les expliqué, no se recomienda en absoluto. Acá están todos los estudios del por qué no. Mire, los estudios decían, porque les comento esto porque muchos, había la tendencia que cuando había una hipertensión refractaria a tratamiento usaban ARA, usaban YECA, o porque había ya daño de órgano diana por proteinuria, entonces se daban los dos, y la verdad que habían estudios que decían, mira, sí hay mejoría a corto tiempo, pero a largo tiempo no pasa nada. De repente por corto tiempo tú le puedes reducir la microalbuminuria, pero si tú le quitas el tratamiento va a regresar. Entonces al final se dijo, ¿para qué utilizar doble fármaco si al final no va a tener mayor repercusión? Eso es el resumen, ¿ya? Entonces aquí lo que quería mostrar con este slide es que hay una retención del agua, porque a pesar que yo haya bloqueado la enzima, el OYECA, con el YECA, la enzima convertida en angiotensina, o haya bloqueado con los ARA2 la angiotensina 2, se ha visto que hay un efecto de como que modulación, ¿no? Entonces, aparentemente yo bloqueo el efecto de aldosterona, pero luego viene la fase de acomodación y la aldosterona empieza a subir. Entonces puede haber un hiperaldosteronismo después de 6 meses de empezado el tratamiento antihipertensivo. Entonces, colegas, hay muchos estudios que respaldan ahora que si ustedes tienen una hipertensión refractaria a tratamiento médico, empiecen a ponerle cachitos de espironolactona, dosis bajitas, para poder llegar a la optimización de sus presiones arteriales, ¿de acuerdo? Ahí se los dejo y también acá les voy a mostrar qué otras opciones farmacológicas pudiera usar aquí. Y aquí tenemos los betabloqueadores, sí, si ya usé espironolactona dosis bajita, porque recuerden que puedo potenciar el efecto con los YECA o los ARA, entonces puedo tener otras opciones, sí, betabloqueadores acá está, bloqueantes alfa, el vasodilatador. Entonces aquí los tengo, ¿de acuerdo? Aquí también había otra tendencia. Puedo usar calcioantagónicos con doble cobertura. Muchas veces he visto RPs donde les ponen nifedipino y amlodipino, ¿cierto? Muchos me han preguntado, doctora, ¿vale? ¿No vale? ¿Se hace? ¿No se hace? La respuesta es no. De la misma familia, no. No va. Puedo asociar de diferentes familias. Ejemplo, el dihidropiridínico es vasodilatador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? El diltiazem, ejemplo. Entonces es un vasodilatador y este de aquí podría usar con no hidropiridínico, que es inotropo y cronotropo negativo. Perdón, acá dihidropiridínico, el
acá hay un error, sorry. El dihidropiridínico es el amlodipino, por ejemplo, que es vasodilatador, y no hidropiridínico es el diltiazem. Allí sí. Ahora, la evidencia de este metaanálisis dice que sí hay estudios que han dicho que sí sirve, pero lamentablemente estos estudios fueron hechos en cortos tiempos, de 20 semanas, entonces no hay mucha evidencia. Yo personalmente sí he visto usar en los pacientes en UCI diltiazem con, por ejemplo, amlodipino, y sí he visto que haya funcionado. No sé si es algo al azar o realmente hay evidencia importante de repente hacer estudios para poder corroborar en la población pediátrica. Aquí les dejo algunos fármacos, las dosis con las que inicio, cómo progreso. De los fármacos más usados en tratamiento de hipertensión arterial son de la guía, ¿de acuerdo? Ahí también ustedes tienen a mano la guía, así que también lo pueden revisar. Y voy a pasar ahora sí a la siguiente, que es realmente un problema, que es la crisis hipertensiva. La definición de crisis hipertensiva, colegas, es la presión arterial del percentil 95 más 30 milímetros del mercurio del basal. Esto es para los menores de 13 años. Para los mayores de 13 años es mayor de 180 a 110, ¿de acuerdo? Igual que el adulto. Dos situaciones igualitas. Urgencia o emergencia según síntomas o no. ¿Ok? Esto determina, estos son los síntomas, no voy a entrar mucho. Lo que me determina urgencia y emergencia es la severidad del síntoma, ¿ok? Aquí tendría, por ejemplo, una urgencia, puede ser una cefalea, una emergencia puede ser la encefalopatía, hemorragia, convulsión, etc. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Esta es una revisión española que la traje porque me pareció interesante. Esta es específicamente pediátrica y nos dice que la etiología más frecuente de hipertensión arterial, de crisis hipertensiva en pediatría, es renal y extrarrenal. La renal sigue siendo la más importante y aquí está. La extrarrenal vascular, la más importante, sobre todo coartación de aortas. Y también le dan mucha importancia a la parte hormonal, al neuroblastoma, al feocromocitoma, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué fármacos pueden inducir crisis hipertensivas y por ende son tóxicos? Por ejemplo, miren el tip. Si tu paciente está hipertenso y tiene taquicardia, piensa en estas drogas. Si tu paciente está hipertenso y tiene bradicardia, piensa en estas de aquí. Este cuadro me parece súper interesante porque puede ser que a ustedes les toque cualquiera de estos dos escenarios. Ahora, no es el motivo de la revisión porque la evaluación de la hipertensión arterial en menores de un año es totalmente diferente y la del neonato es totalmente diferente, pero les he traído aquí un poco de teología para que más o menos ya quede ahí el registro. En recién nacido, trombosis de vasos renales, vuelvo a decir, es renal, trombosis de vasos renales, estenosis de arteria renal, anomalías renales congénitas, y la otra parte cardiovascular, bueno, coartación de aorta. En lactantes y menores de 2 años, nuevamente renal, coartación de aorta. Mayores de 7 años, hipertensión primaria, ¿se acuerdan que les comentaba? Y enfermedad renal. Bien, esto es un poco de fisiopatología de hipertensión, ¿ok? Que es en realidad lo mismo para crisis hipertensiva. Entonces, recuerden, siempre hemos hablado que la presión arterial deriva de gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, que gasto cardíaco depende de frecuencia cardíaca y de volumen de eyección sistólico, que la frecuencia cardíaca depende del estímulo beta agonista que va a llegar al corazón, ¿ok? Y que también depende de la fuerza de contractibilidad, el efecto cronotropo, ¿ok? Entonces, esas dos variables necesito, la fuerza y la velocidad para poder dar un buen gasto cardíaco y también para poder dar un volumen de eyección adecuado en cada contractibilidad, en cada contracción del corazón para expulsar la sangre. Entonces, si alguna de estas se altera, voy a tener aumento del gasto cardíaco, entonces el paciente, ¿qué va a hacer? El paciente va a tener hipertensión arterial. ¿Qué otra causa o puede ser, por ejemplo, en el paciente renal? El aumento del volumen de eyección. ¿Cuándo pasa esto? En los pacientes cuando dejan de orinar. En los pacientes que dejan de orinar aumentan volumen de líquido extracelular, entonces van a aumentar el volumen de eyección y por ende también van a tener hipertensión arterial porque aumenta el gasto cardíaco. Por otro lado, voy a ir a la otra variable que determina la fórmula de la presión arterial y es la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica también depende de los receptores adrenérgicos, alfa adrenérgicos y beta agonistas también, lo mismo, sobre todo los alfa adrenérgicos, ¿de acuerdo? Y obviamente pues también
la renina y lo demás, la retención de sodio y demás que ustedes ya saben, ADH, la aldosterona, con todos los efectos que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una crisis hipertensiva? Vamos a tener la crisis hipertensiva que se va a desarrollar en tema de segundos, minutos y hasta horas. Y se puede perpetuar hasta días, inclusive, depende si es una emergencia o una urgencia. Entonces, va a haber una serie de disregulación de todos estos mecanismos que les estoy comentando. Disregulación no solamente hormonal, sino también entran acá a tallar alteración de los vasoreceptores, que generalmente ocurre en segundos. Miren, alteración de los vasoreceptores, de los quimiorreceptores, ¿ok? En minutos, siguen los vasoreceptores alterados, siguen los quimiorreceptores, hay mayor estrés para la relajación, o sea, se prohíbe la relajación. Ya un poco más en minutos y hacia horas empieza lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Allí empieza, no es la respuesta inicial en una crisis hipertensiva, ¿ok? Y aquí lo tenemos. Ahora, entonces, si sé que estos son los problemas fundamentales, estas son las regulaciones fundamentales, entonces mi tratamiento va a tener que ser dirigido específicamente a los problemas fundamentales que están alterando mi fórmula. Entonces, por eso es que mi farmacología está dirigida a estos puntos claves. Y acá les voy a mostrar. Bueno, esto es lo que pasa cuando hay la perpetuación de la crisis hipertensiva o la urgencia hipertensiva. Al final voy a terminar en mayor aumento de la presión arterial por todo estas alteraciones que están en este slide. También es importante comentarles el tema de la autorregulación. Cuando ustedes tengan un paciente con crisis hipertensiva, dos cosas quiero que recuerden. La primera, la presión arterial no puedo bajarla más del 25% con la que llegó respecto al basal. Está prohibido porque puedo alterar este sistema de autorregulación. Este sistema de autorregulación es una alteración o es una regulación miogénica de los vasos sanguíneos cerebrales que cuando viene la súbita elevación de la presión arterial, esa vasoconstricción a nivel sistémico, ellos más bien, este sistema miogénico intrínseco de los vasos cerebrales hacen al contrario, se dilatan para poder llevar esa sangre al cerebro, para poder preservar esa función del cerebro, pero en algún momento obviamente se va a agotar. Esta regulación la hace el cerebro en tiempo. La hace cuando la presión arterial está entre 100 y 150 milímetros. Ahí empieza. Pero si yo le bajo bruscamente, altero esta regulación, autorregulación, y más bien puedo hacer mayor daño cerebral. Entonces, primera constante, no más de 25%. Y segundo, en 8 horas. Ahora les voy a mostrar. No puedo hacerlo en 1 hora o 2 horas porque es muy peligroso. Entonces, crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, sí o sí, fármaco endovenoso. ¿Ok? Monitoreo invasivo de la presión arterial. Segundo, todo el tiempo hago mi PALS, evaluación inicial, paciente crítico, paciente no crítico, paciente crítico, estabilizo todo lo que tengo que estabilizar, vía aérea, doble vía, endovenoso. Entonces, estoy frente a un paciente crítico, entonces protejo vía aérea, protejo parte circulatoria, paso a la evaluación primaria y empiezo todo lo que es el paciente crítico enfocado para la crisis hipertensiva. Busco la causa, en fin, y luego empiezo la intervención. Evalúo, intervengo. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco? Primer paso, acá dice 6 horas, la literatura dice 6 a 8 horas, bajo la presión arterial en este lapso, ¿ok? Hasta un 25%. El segundo paso, tengo para bajar dar el tratamiento y bajar la presión arterial más el porcentaje que me queda, entre 6 a 48 horas, ¿ok? Acá empecé con drogas endovenosas. Acá, de 6 a 48 horas, sigo con las drogas endovenosas, pero ya titulando hacia abajo y introduzco los fármacos vía oral. Y el tercer paso, cuando ya pasé las 48 horas, ya quito la droga endovenosa para quedarme solamente con el tratamiento vía oral. ¿Cuáles son los fármacos de elección y cuáles tenemos aquí? Ustedes también me preguntaron eso. Miren, les he traído todos. Los que tenemos en Perú, en el hospital, tenemos el nitroprusiato de sodio y también si compro el familiar, porque y tal vez en algún momento por caja chica compré el hospital, tenemos el labetalol. Así que sería bueno que ustedes se graben estos dos, nitroprusiato y labetalol. Sí, ambos van por vía periférica, así que sí es importante que si ustedes tienen un paciente en emergencia de estas condiciones y el paciente
tiene una emergencia hipertensiva, pues inmediatamente tramitar la colocación de un CBC para iniciar el tratamiento con estos fármacos que sí tenemos a mano, nitroprusiato y labetalol. Entonces, nitroprusiato, aquí están las dosis que les estoy dejando. Ustedes recuerden su rotación por UCI. Hacemos la fórmula de microgramos kilo minuto, mientras que para el labetalol es miligramos kilo hora. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Aquí está cuál es el efecto, cuándo empieza a hacer el efecto, cuál es la meta o cuál es a dónde va a ir específicamente a actuar, y de cada uno ahí se los voy a dejar. Cuando estoy frente a una urgencia hipertensiva, de preferencia les voy a decir, si el paciente está despierto y tolera la vía oral, démosle vía oral. ¿Ok? Si el paciente no está despierto, tiene intolerancia oral, ok, iremos a la vía endovenosa. Entonces, idealmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Iniciar con monoterapia está bien. Controlo la presión arterial cada 15 a cada 30 minutos. No logro la meta, puedo empezar ya la doble cobertura. ¿De acuerdo? Igual, acá observamos lograr la presión arterial, la meta en al menos 20%. Esto sí igual, pero en esto sí lo puedo hacer con tranquilidad. Como es una urgencia, puedo tomarme 24 a 48 horas. Esa es la principal diferencia. Recuerden, emergencia hipertensiva, 25% en 8 horas. Urgencia hipertensiva, 20% en 24 a 48 horas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué fármacos puedo usar? Bien. Puedo usar. ¿Qué tengo a la mano en el hospital? Minoxidil. Minoxidil si lo tenemos, en algún momento en nefro lo hemos usado. Me refiero, de repente, si en ese momento en el hospital no, en las farmacias cercanas al hospital sí las venden. ¿De acuerdo? Este es el minoxidil. Puedo darlo vía oral. Esta es la dosis. Y como les vuelvo a repetir, puedo inclusive mantenerlo por las siguientes 48 horas. Aquí está. ¿Qué otro fármaco tengo? Clonidina, a veces hay, a veces no. Y eso es en realidad lo que más puedo usar. Ahora, aquí una pregunta. A veces me dicen, doctora, ¿le puedo poner un YECA? ¿Le puedo poner un ARA2 a un paciente que llega? ¿Sí o no? La respuesta es depende. Si tú tienes un paciente que es conocido, es decir, un paciente que ya tiene historia conocida en el hospital, que sabes que es un renal, que sabes un posoperado de coartación, que sabes que es un problema hormonal, ok, podrías intentar darle un YECA, podrías intentar darle nifedipino, no hay problema. Sobre todo hablo del YECA y los ARA2. Pero si es un paciente nuevo, nunca llegó al hospital y llega de cero, no le des. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el 20% es cardíaco, cardiovascular, y la coartación de aorta es muy importante. 1, 2, pero más que eso es la estenosis de la arteria renal. Entonces, probablemente, no sabemos, puede ser unilateral, puede ser bilateral, y si nosotros le damos un captopril, que es una costumbre muy frecuente que hemos visto, captopril sublingual, un captopril oral, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que el paciente llegue o acelere su daño de órgano diana y termine en diálisis. Así que, por favor, está completamente prohibido darle un ARA o un YECA a un paciente desconocido con una urgencia o emergencia hipertensiva, sobre todo urgencia, donde van a usar vía oral. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy dejando también estas dosis para que ustedes las puedan tener. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. He tratado de correr, es un tema